Saludos hermanos, comenzaremos nuestra segunda sesión del curso de liderazgo cristiano auténtico en 5 minutos. Esperamos que todos puedan recibir el enlace a través de WhatsApp o otros medios y puedan conectarse con nosotros. Así que lo esperamos en 5 minutos. Estamos contentos de estar conectados una semana más. Tristemente, yo reflexionaba este fin de semana que los templos en España y en el mundo entero casi todos estaban cerrados, estaban vacíos. Pero también pudimos celebrar el domingo y también todos los días del año que la tumba de Cristo también está vacía. Nuestro Redentor vive y eso es gran motivo de celebración. Así que estaremos comentando algunas cositas. Ha sido una semana muy interesante. Mayra y yo, como ustedes saben, nos hemos mudado a una nueva casa y estamos en medio de cajas y organizándonos aquí en la casa y también trabajando con el tema de estas presentaciones para hacerlas un poquito mejor y hemos recibido la ayuda de nuestro hermano Juanmi, recomendado por el pastor Antonio Ruiz, y doy las gracias a ambos y Juan Carlos Segovia, que me ha tenido mucha paciencia ayudándome a organizar todo esto y coordinarnos, y esperamos que sea una experiencia de mucha edificación para todos. Damos unos minutos, todavía tenemos 3 minutitos, así que podemos comenzar con una oración. ¿Qué tal si oramos para que todos los que puedan engancharse a esta transmisión pues lo hagan? Y también estará grabada en el canal de la iglesia, y que si no la pueden ver hoy puedan repasarla luego, ¿vale? Así que oramos. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Venimos ante tu trono de gracia, de amor, de poder, Señor, invocando tu nombre. Te queremos dar gracias por la salud que disfrutamos, gracias por tu cuidado, gracias, Señor, por todo lo que tú haces a nuestro favor. Gracias por ser nuestro Dios. Queremos, Señor, presentarte nuestras vidas en esta hora, encomendar este tiempo de charla, de comentarios, Señor, que vamos a tener. Queremos, Señor, ser enseñados por tu Espíritu Santo. No queremos hablar de ti, queremos escucharte a ti, hablarnos a nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Háblanos a través de tu palabra, háblanos, Señor, en esta tarde, y te pedimos que no seamos meros oidores, Señor, que también podamos poner esta palabra y todo lo que enseñemos, aprendamos, Señor, por obra. En el nombre del Señor Jesucristo, bendice a todos los hermanos, Señor, todos los que nos escuchan. Los presentamos ante ti, Señor, cuídales, cuida su salud, cuida su familia, Señor, prospérale en todos sus asuntos, para la gloria de tu nombre y bendición de muchas vidas. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Pues muy bien, yo creo que tenemos, yo creo que estamos ya conectados. Voy a organizar mi pantalla un poco. Y comentar que la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de la persona y la obra del Espíritu Santo en la formación del líder cristiano. Y un poquito hablamos del diseño divino para la iglesia y cómo funciona la iglesia, un regalo que Dios dio a la iglesia, que son los líderes espirituales. Hablamos de evangelista, de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que son oficios que colaboran con, o ministerios que colaboran con el Espíritu Santo en la formación y el desarrollo de la vida del creyente, y especialmente en la tarea de perfeccionarlos. Dijimos que perfeccionar viene del vocablo griego catartismos, el vocablo médico griego, que significa sanar huesos rotos. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nuestras vidas cuando venimos al Evangelio. Él nos sana, recompone nuestra vida y ahora entonces nos capacita y nos equipa para poder hacer las obras del ministerio, para poder hacer el servicio
a Dios, y creemos que el servicio a Dios se tiene que traducir en servicio a los hombres. También hablamos del diseño del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Cristo siendo la cabeza, nos estábamos leyendo y estudiando un poco Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, y vimos que Cristo es la cabeza. También hay otros miembros del cuerpo, la Biblia le llama coyunturas. Dijimos que el pastor, los ancianos, los líderes espirituales son el sistema nervioso del cuerpo, la médula que conecta la cabeza al cuerpo y el cuerpo a la cabeza. También hablamos de las coyunturas, que son los líderes que unen distintas partes del cuerpo, coyunturas, para que cada uno pueda hacer su propia parte, su propia actividad, y así se puede edificar el cuerpo, va creciendo el cuerpo de Cristo en amor, dice Efesios 4, 16. Hoy vamos a hablar sobre el tema del liderazgo de servicio. Le llamamos liderazgo cristiano auténtico, y creo que no ha habido un tiempo en la historia del hombre donde este concepto es necesario que lo entendamos. Por muchos siglos se ha conocido el liderazgo señorial, donde el líder manipula, controla, se enseñorea sobre la gente. Pero Jesucristo presentó un modelo diferente. Introdujo un cambio paradigmático donde ahora ya la motivación no es el controlar o el tener ganancia propia o manipular, oprimir, sino el servir. Y él se puso a sí mismo como ejemplo. Para recordarle a los hermanos que estaban tomando el curso de desarrollo de liderazgo medio, nivel medio, tenemos este manual que lo vamos a seguir utilizando, y pueden seguir con nosotros en la primera página. Bueno, esta es la página 13 del manual, la primera página de este curso de liderazgo cristiano auténtico. Y ahí vamos a ver algunos conceptos sobre el liderazgo de servicio, y necesitamos comenzar con una definición, ¿no?, que es el liderazgo de servicio. Antes de eso, tenía aquí en mis notas unos objetivos, y creo que es importante comenzar esta clase con objetivos, porque queremos poder al final de este tiempo que podamos medir nuestro crecimiento, ¿no? Entonces voy a revisar la batería. Y el objetivo de esta clase, según nos hemos propuesto, es que cada discípulo de Cristo conozca los beneficios y requisitos del servicio cristiano para poder participar efectivamente de la obra del ministerio y aportar al crecimiento del cuerpo de Cristo, según hemos estudiado la semana pasada en Efesios capítulo 4, versículo 16. ¿Por qué esto es importante? Porque ese versículo dice que según la actividad propia de cada miembro se va edificando el cuerpo en amor. Quiere decir que todos los miembros somos importantes para el crecimiento del cuerpo. Todos necesitamos hacer nuestra parte y crecer en nuestra capacidad de servicio, en nuestro conocimiento, en nuestra devoción a Dios también, pero obviamente a Dios le interesa nuestra capacidad de servicio. Así que ese es un objetivo que nos ponemos. Queremos conocer todo lo que tiene que ver con el liderazgo de servicio para poder servir mejor. Y una definición que yo les quiero compartir sobre el liderazgo, ¿qué es el liderazgo? Es una disciplina que deliberadamente ejerce influencia en un grupo determinado a fin de avanzar hacia metas concretas de permanencia beneficiosa que sirve para cubrir las necesidades verdaderas del grupo. Esto es una definición bastante académica y, en mi opinión, muy completa sobre lo que es el liderazgo. Es una disciplina. El liderazgo no es algo que uno no nace con ello, no lo puedes comprar en la tienda, no lo puedes obtener de otra persona. El liderazgo se desarrolla.
El liderazgo no se nace con él, sino uno crece en él y se desarrolla en él. Y eso llega a ser una disciplina, es una práctica. Y recuerden que disciplina es hacer aquello que me toca hacer, aun cuando no me gusta hacerlo. Entonces el liderazgo requiere disciplina que deliberadamente, dice, ejerce influencia en un grupo determinado. En nuestro caso estamos hablando del liderazgo de servicio en la iglesia, en nuestras comunidades, en asociaciones, en distintos lugares donde operamos como cuerpo de Cristo. Estamos buscando ejercer influencia. ¿Qué tipo de influencia? Influencia positiva. Queremos ayudar a la gente a cubrir necesidades reales, necesidades básicas. Entonces, ejercemos influencia sobre un grupo a fin de avanzar ese grupo, llevar a esas personas hacia el cumplimiento de unas metas concretas. Por ejemplo, en la iglesia pues queremos discipular a gente, queremos que la gente crezca y vaya de ser un creyente, que todos comenzamos como creyentes, pero crezcamos a ser discípulos. Pablo le habla a los corintios como carnales, pero dice, no, yo no quería hablarles como carnales, yo quería hablarles como espirituales. Sin embargo, no habían crecido. Pablo quiso y esperaba poder hablarles como espirituales. Pues eso es una meta concreta, llegar a ser un cristiano carnal, que todos comenzamos de nuevo de esa manera. Tristemente algunos se quedan de esa manera, permanecen como cristianos carnales, no desarrollan las destrezas espirituales del ayuno, la oración, la lectura bíblica, el hacer las obras de Dios, el vivir en piedad, hacer misericordia, buscar justicia, escuchar la voz de Dios, poder ministrar en la unción y el poder de Dios. Eso todo requiere una disciplina espiritual, que nosotros nos ejercitemos en las disciplinas espirituales. Y cuando buscamos mover al grupo hacia metas concretas de permanencia beneficiosa, oiga, ¿habrá un beneficio más permanente que la eternidad, que la salvación del alma? No lo hay. Buscamos en el cuerpo de Cristo no producir frutos que se quedan en este mundo, que los recibirá el anticristo, no. Nosotros buscamos desarrollar fruto, producir fruto que permanece para la eternidad. Fue lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos. ¿No me escogiste vosotros a mí? En Juan 15, 16 dice, no me escogiste vosotros a mí, mas yo os he escogido a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Qué maravilloso. No saber que nosotros trabajamos para el fruto que permanece. Y lo único que permanece para la eternidad son almas redimidas. Almas redimidas. Todos los templos, todos los edificios, los sistemas de gobierno de este mundo, sistemas financieros, un día dejarán de ser. Pero lo único que permanecerá serán almas redimidas. Y queremos llevar a gente a esa permanencia beneficiosa que sirve para cubrir necesidades verdaderas del grupo. Hay gente que habla de sus necesidades, pero mayormente, muchas veces, tiene que ver con necesidades percibidas, no son necesidades reales. Pero podemos, a través de las necesidades percibidas, llegar a sus necesidades reales. La gente cree que necesita más dinero, o más amigos, o un estilo de vida diferente, pero realmente lo que necesitan es a Cristo. Así que el liderazgo cristiano está enfocado en influencia, pero influencia de la buena, ¿no? Que yo digo que todos somos líderes, porque todos y todo ser humano tiene la capacidad de influenciar a otros. Si como persona nosotros podemos influenciar a otros, estamos asumiendo el rol de líder. Un marido va a influenciar a su esposa va a influenciar a su esposo, los hijos influencian a los padres y los padres a los hijos. Nosotros intentamos influenciar a nuestro jefe para que nos pague más, ¿no? Los jefes buscan influenciar a sus empleados. Entonces, vemos que hay una oportunidad, y creo que es una condición humana muy natural que tiene todo ser humano, de influenciar. Cuando nosotros buscamos evangelizar a alguien, compartir el evangelio con alguien, ¿qué le estamos pidiendo que haga? Le estamos pidiendo que abandone todo su sistema de creencia, todo su sistema de fe, para adoptar uno nuevo, que tampoco conoce, ¿no?
Cuando logramos hacer eso, hemos ejercido una gran influencia. Realmente lo ha hecho el Espíritu Santo a través de nosotros. Y eso es lo que buscamos, que el Espíritu Santo ejerza influencia en nosotros y a través de nosotros para influenciar a otros. Pero primero tenemos que ser influenciados nosotros por el Espíritu Santo. Amén. Así que les dejo esta definición de liderazgo que creo la podemos usar para propósitos de este grupo y usted puede formular la suya propia. Lo que quiero comunicar es que no debemos de tener miedo al concepto de liderazgo o ser líder, porque todos ya nacemos prácticamente siendo líder. Un bebé llora y va a influenciar a la madre al punto que se levanta de la cama, corre a buscar la leche y viene a traerle la leche al niño. Una cosita tan pequeña, un bebecito ha influenciado a unos padres para hacer algo que él quisiese, ¿no? Recibir su comida. Así que hasta un bebecito puede influenciarnos. ¿Y por qué hablar de liderazgo? ¿Cuál es la necesidad del liderazgo? Pues mire, hay varias porciones bíblicas que yo quiero detenerme a mirarlas porque estamos sentando las bases de lo que vamos a compartir y de todo este tema de liderazgo desde una perspectiva bíblica. Mateo capítulo 9, versículos 35 y 38, Jesucristo nos da una ilustración pastoral y agrícola sobre la necesidad de líderes, personas que puedan influenciar. Y en este caso está hablando también directamente de evangelismo, de alcanzar almas, de ir a trabajar en los campos porque están listos para la siega, y ver lo que él estaba viendo, ovejas sin pastor, ¿no? Una ilustración pastoral y una cosecha sin obreros. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El pastor es un líder. Solo con su voz o su mera presencia influencia las ovejas. Tiene una gran influencia sobre sus ovejas. Y Jesucristo está aquí comparando la necesidad del pueblo, al pueblo con un rebaño que tiene una necesidad de gente que lo dirija. También, versículo 37 dice: entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Hermano, y a veces pensamos que los obreros son los misioneros, y yo le agradezco por esa consideración que la iglesia tiene sobre los misioneros, pero realmente misioneros somos todos, apóstoles somos todos, somos enviados de Dios, y cada uno de nosotros es enviado al lugar donde Dios le ha puesto, sea tu lugar de trabajo, un aula educativa, una agencia de gobierno, un mercadillo, una empresa, donde quiera que estemos, venimos a ser representantes de Dios, venimos a ser enviados de Dios para propósitos divinos. Entonces nos podemos identificar nosotros con esos pastores de rebaño. Los pastores, hermanos, no paren ovejas, las ovejas paren ovejas. Entonces yo he visto muchos hermanos que traen los hermanos a la iglesia. No son los pastores que van y los buscan, a veces sí, y gloria a Dios, pero muchas veces vemos a los hermanos invitando gente, trayendo gente al Señor, a sus reuniones de hogar, y asumen el rol de un líder, están influenciando a otros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Somos todos obreros en los campos del Señor. Primera de Samuel 13, 19 y 22. Esto es una ilustración maravillosa que a mí me llama mucho la atención. Fue un plan que Dios utilizó para revelarse a su pueblo y mostrarle su poder, pero no deja de maravillarme esta escena. Primera de Samuel capítulo 13. Primera de Samuel capítulo 13. Vamos a ver dos versículos, versículo 19 y el versículo 22. Dice, versículo 19:
y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Bueno, ya leemos del 19 al 22. Fíjense que la estrategia de los filisteos era eliminar a los herreros de entre el pueblo de Israel, para que no hiciesen espada ni lanza. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Cuando tenía que afilar o comprar armas, instrumentos de agricultura, una cultura agrícola, tenía que ir a los filisteos. Dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y obviamente los filisteos no les iban a hacer ni vender armas. Versículo 21. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Mire qué impresionante. Aquí está la imagen que yo les quiero dejar. Versículo 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Imagínense que el ejército de España vaya a la guerra y solo el general y su ayudante tienen armas. Todo el resto del ejército está desprovisto de armas, o a lo mejor tienen rifle y no tienen balas, no tienen uniformes, no tienen botas. Yo fui militar en mi país y serví en la primera guerra del Golfo Pérsico, y esto es algo, hermanos, que uno puede pensar que es un poco ridículo, ¿no? Pero yo estuve en la primera guerra del Golfo y vi unidades militares del Saddam Hussein, de los iraquíes, que la edad media de los soldados era de 60 a 65 años. Y muchos de ellos andaban sin zapatos, tenían zapatos de vestir, no tenían botas militares. Y andaban sin equipamiento militar. Y eso parece ridículo, ¿no? Pero aquí dice que en el día de la batalla, fíjense la estrategia de los filisteos, eliminar a los herreros para también eliminar las armas de dentro del pueblo de Israel. Y cuando van a la batalla, no tienen armas, solo, dice, el pueblo que estaba con él, con Saúl y Jonatán, excepto, dice, y no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Ellos tenían espada y lanza, tenían tal vez un escudo, pero el resto del ejército, 500.000 hombres, sin armas. Y aún así, Dios le dio la victoria. Esto es una estrategia de Dios para demostrarle su poder al pueblo de Israel y a los filisteos también, que supiesen que había un Dios en Israel. Pero ¿por qué menciono esto? Porque esto también es una estrategia que Satanás usa hoy en día. Eliminar a los líderes, eliminar a los siervos de Dios, eliminar a la gente que trabaja. Y nos quiere dormir a nosotros, ¿verdad? Quiere quitar a los herreros. Mire, hoy yo me quiero construir en un herrero, yo quiero poner armas en sus manos para que usted vaya a la batalla y gane esa batalla. Y gane frutos, despojos de esa batalla para su rey. Pero la estrategia de Satanás es eliminar los herreros, eliminar a los maestros. No darle importancia a la enseñanza, a la formación, a la perfección que hablaba Pablo, el equipamiento a fin de equipar, de capacitar a los siervos para la obra del ministerio, dice Efesios 4. Entonces, en la iglesia necesitamos herreros para que puedan preparar armas y ponerlas en las manos de los creyentes. Y dice la Biblia que nuestras armas son poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero hermanos, si yo no conozco las armas que tengo a mi disposición, mire, esto es un arma, la Biblia es un arma, mis palabras, la forma en que yo hablo son armas.
La Biblia dice en Proverbios que el poder de la muerte, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. En la lengua. Y yo puedo usar esto con poder para dar vida a gente y también puedo maldecir y traer muerte sobre la gente. Entonces necesitamos conocer las armas que tenemos a nuestra disposición y también aprender a usarlas. Usted puede tener un arma preciosa, pero usted no la sabe usar, pues no le va a servir de mucho. Entonces necesitamos herreros entre el pueblo. Y Efesios 4:16 lo cubrimos la semana pasada, coyunturas que mantienen a los miembros del cuerpo unidos. Necesitamos gente que capacita, que concierta, que une al cuerpo para que cada miembro haga su parte. Y así se puede edificar el cuerpo de Cristo en amor. Muy bien. Pues mire, muchas veces cuando hablamos de liderazgo, enfocamos en la capacidad de acción. Desde el punto de vista secular, cuando miramos cómo se miden los líderes políticos, por ejemplo, nuestros líderes dirigentes políticos o líderes de clubes de fútbol, de deportes y empresarios, se mide por su capacidad de acción mayormente. Pero en el reino de los cielos, a Dios no le preocupa mi acción, a Dios le interesa mi corazón, quién soy en Él. Y le interesa mi capacidad de servir. Y a veces ese servicio va a requerir sufrimiento, y va a requerir esfuerzo, y va a requerir sacrificio. Y tengo que estar dispuesto a pagar el precio. Hay líderes que quieren la acción, quieren la gloria, pero no quieren pagar el precio de ello. En el cristianismo, en el evangelio, nuestro enfoque es en la capacidad de servir a otros. Y no para que otros se enteren, no para que me pongan la medallita, es para que el Señor sea glorificado. Y Él toma nota, no se preocupe, Él me reconoce. Y en aquel día, cuando yo esté en su presencia, eso será parte de mi galardón. Amén. El Señor tiene un premio, un galardón para cada uno de nosotros, dice, según, que nos va a dar a cada uno según nuestras obras. Entonces necesitamos enfocar no en nuestra capacidad de acción, no en cuánto hacemos para Dios, sino realmente cómo estamos sirviendo, cómo estamos adorando a Dios, sirviendo a nuestra humanidad. Y no estoy hablando de predicar a multitudes, no estoy hablando de dar mucho dinero, estoy hablando de, hermano, poder impactar una vida, una. El Señor dice, por cuanto uno de estos pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. Amén. Seguimos. Bueno, esto lo hemos cubierto. Vamos a hablar de las dimensiones y roles del liderazgo. Hay ciertas dimensiones del liderazgo que se manifiestan en la vida de los seres humanos y es importante reconocerlas y vamos a ver dónde nos colocamos nosotros en estas dimensiones. Pues mire, el liderazgo de vida se enfoca en la permanencia de las relaciones del individuo, promueve el crecimiento y el desarrollo de las personas y el compromiso mutuo de apoyo en sus relaciones, por ejemplo, la familia. Ahí ejercemos un liderazgo de vida y es donde digo que nos influenciamos todos unos a otros y enfocamos mayormente en la relación, ¿no? Queremos desarrollarnos como personas, queremos mejorarnos como personas, y demostramos un compromiso el uno con el otro. Y eso es lo que nos hace personas y nos da la capacidad de vivir en comunidad. Promueve no solo mi crecimiento, no solo mi beneficio, promueve el crecimiento y desarrollo de las personas con las que me relaciono y asumimos un compromiso mutuo entre nosotros enfocado en la relación. Cada ser humano asume roles de líder en la vida diaria, la vida personal, familiar, amigos, trabajo, ministerio. Y también podemos hablar del liderazgo organizacional, ¿no? Ya este tiene una estructura, tiene unas formas y unos protocolos de liderazgo que mayormente se
se siguen en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad jerárquica donde hay cierto orden político, social, económico también. Fíjense que hablamos de clase alta, clase media, clase baja, hablamos de la clase política o la clase privilegiada, y es así. Nuestra estructura social es una estructura jerárquica. En el liderazgo de vida enfocamos de nuevo en las relaciones personales. En el liderazgo organizacional vamos a enfocar también en personas, pero mayormente queremos, aquí, queremos, bueno, no sé qué está pasando, que no se mueve la presentación, pero ya miraré por qué. Bueno, el liderazgo organizacional, los roles del liderazgo e influencia se desarrollan en un ámbito de relación y cambio temporal. Cuando yo estoy en una relación familiar, en mi familia inmediata, familia extendida, también mis amigos, mis seres queridos, compañeros de ministerio, pues normalmente enfocamos una relación a largo plazo, ¿no? Y buscamos influenciarnos de esa manera. Los roles de liderazgo organizacional, pues tienen una corta duración, están más enfocados en una relación más temporal, más a corto plazo, porque a veces cambiamos de trabajo o de posiciones en trabajo varias veces en una experiencia laboral, y el poder y la influencia tienden a crear conflictos entre las agendas y las prioridades, y vemos que entonces va el criterio de uno por encima del otro, pero el que tiene más rango o el que cobra más dinero, pues tiende a controlar y a dominar la discusión y el establecimiento de la agenda y las prioridades en la estructura organizacional. Y entonces eso solamente para mencionar que tenemos que tener conciencia de que tenemos roles distintos de liderazgo de vida, liderazgo organizacional, y todos lo debemos de ejercer con la misma actitud de siervo, en humildad, con mansedumbre, sabiendo que si queremos ser primero debemos de hacernos los últimos, si queremos ser el más grande debemos de servir. Amén. Y vamos a mirar ahora 6 estilos de liderazgo que quiero compartir. Habrán más, se pueden añadir algunos otros, pero vamos a utilizar esto solo para ver si nos podemos identificar, inclusive a nosotros mismos, no solo pensar en otros líderes. Podríamos ver si podemos identificar en otros líderes que conozcamos, o líderes de la historia, líderes políticos, sociales, que adoptan algunos de estos estilos de liderazgo. Pero sería importante también que nos evaluásemos nosotros mismos nuestra experiencia de liderazgo. Pues mire, un primer estilo es el líder coercitivo. El líder demanda obediencia, haz lo que te digo, ¿no? Y no sé si esto es una realidad en España. En la mayoría de los países desarrollados, pues hoy en día se practica el liderazgo de empoderamiento, donde se le da voz y voto, consideración a lo que tiene que decir el empleado o el miembro de un equipo, de un grupo. Pero creo que todos podríamos pensar en algún líder coercitivo, que no deja a otros participar en la decisión, sino que él dice, haz lo que te digo. Y España tiene una experiencia, yo creo que bastante clara en su historia más reciente con la dictadura, ¿no? Pensamos que un dictador pues puede ser un líder coercitivo. Dice, haz lo que te digo y no te pide opinión, no te pide, no tiene consideración de lo que tú puedas decir o pensar. Pero es una realidad, hay líderes que actúan de esa manera. Líder autoritario, el líder moviliza a la gente hacia una visión y les anima a venir con él. Es autoritario en el sentido de que él, de nuevo, no está buscando una visión, no está buscando una ruta. Él tiene una ruta, tiene una visión, tiene un destino y simplemente busca adeptos, personas que le sigan, ¿no? También tiene características parecidas con el líder coercitivo.
en que tiende a ser también imponer su punto de vista y no detenerse a buscar el insumo o la opinión de otras personas. El líder compañero, el líder crea una relación y construye puentes emocionales y pone a la gente primero, ¿vale? Vamos a mirar más adelante cómo se combinan estos rasgos de liderazgo, pero yo creo que todos también podemos mirar a un pastor, a un anciano de una iglesia, tienden a buscar puentes para que la gente se sienta incluida, la gente se sienta considerada, y los puentes son emocionales, no solo son desde un punto de vista intelectual, pero también emocional, y pone a la gente primero. Hay líderes que ponen primero la visión. Por ejemplo, el autoritario le interesa más cumplir la misión, llegar a su objetivo, y aún dejando heridos en el camino, porque lo primordial era la visión, era cumplir la misión. En la milicia nos decían, tienes que cumplir la misión. Yo era un oficial de infantería y me decían, tienes que cumplir la misión, pero tienes que traer a toda tu gente contigo. Tienes que hacerlo a través de tu gente y con tu gente. Entonces el líder compañero pone primero a la gente. El líder democrático busca consenso a través de la participación. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿No? Es un líder democrático que busca el consenso, y yo creo que es bueno tener la participación en la toma de decisiones, o por lo menos en el flujo de información de otros, y tienden a llevar las cosas mayormente a un voto democrático, ¿no? Lo que piense la mayoría, más o menos eso es lo que vamos a hacer. Quiero mencionar que yo creo que ya se van dando cuenta que estos líderes, estos estilos de liderazgo no funcionan mayormente separados unos de otros. Lo que vemos es mayormente una combinación de ellos. Hay líderes democráticos que también son buenos compañeros, pero en momentos necesarios, cuando es necesario, son autoritarios y dicen, no, en esto no podemos comprometer y no lo podemos llevar a un voto porque la Biblia dice esto, ¿no? Entonces me dejo llevar por lo que dice la Biblia y no lo puedo llevar a un voto democrático. Por ejemplo, la iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia. Ahí manda Dios, punto, manda su palabra, manda el Espíritu Santo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces hay cosas de la vida de la iglesia que no pueden llevarse a un voto democrático. ¿Ven? El líder perfeccionista busca establecer metas altas. Haz como yo hago, ¿no? Y quiere ser el ejemplo, se pone a sí mismo como una marca, un modelo, un ejemplo. Jesucristo, en algunos de sus comentarios, reflejó esta actitud. Haz como yo hago, sed como yo soy, manso y humilde de corazón, ¿no? Y todo para lo bueno. Amén. Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y el líder entrenador, el líder prepara a gente para el futuro, trata esto, y lo que busca es abrir espacios de trabajo y oportunidades para que la gente tenga experiencias, nuevas experiencias, y también se desarrollen sus dones, sus talentos. Entonces lo que vemos es una mezcla, una variación, yo creo una variedad de algunos de estos rasgos de liderazgo, cuando podemos identificarnos a nosotros mismos. Yo me veo a mí en varios de esos estilos. Trato de no ser coercitivo, puedo ser autoritario en algunos momentos, intento, no siempre tengo la dicha de lograrlo, de ser compañero, democrático y entrenador, ¿no? Entonces, esto para que nos coloquemos nosotros más o menos, podamos identificar dónde estamos nosotros en nuestra actitud de liderazgo. Amén. Vale, esto lo tienen en sus notas, y los demás que quieran estas notas, esta semana nos han escrito algunos hermanos pidiéndonos las notas de mayordomía, ya se las hemos enviado, y si alguien tiene
deseo de tener estas notas o el manual completo, pues por favor nos los deja saber y se lo hacemos llegar. Muy bien, tenemos un tiempo todavía para hablar de los modelos de liderazgo en la Escritura. Mire, mucha gente me pregunta en España, mucha gente me ha preguntado a través de los años, llevamos 20 años trabajando, 21 años, 22 años trabajando en España, 14 viviendo aquí. Y mucha gente me preguntaba, ¿y por qué insistes en hablar de liderazgo? ¿Y por qué no mejor hablas de servicio, de un siervo? ¿Y por qué de líder y líder? ¿No? Y yo lo entendía al principio, pero luego entendí el concepto del liderazgo, que la gente a veces lo traduce como caudillismo, como la persona que quiere controlar y dominar y ejercer no solo control, pero manipulación. Entonces, pero de eso no es lo que se trata. La Biblia, es verdad que en la traducción al español no habla de liderazgo ni de líder, pero sí el concepto de liderazgo está entretejido desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vemos, hoy celebramos tantos líderes bíblicos, ¿no? Hablamos del rey David, ¿no? Moisés, José. Todos tuvieron un papel importante en la Biblia y en la vida del pueblo de Israel como líderes. Entonces vamos a hablar de los modelos de liderazgo en las Escrituras y vamos a ir desde la jerarquía hasta el organismo. El concepto de liderazgo del Antiguo Testamento viene cuando hablamos de líder, cabeza de un grupo de personas, una sociedad. Viene del concepto de la palabra hebrea rosh, cabeza. Se usa para identificar a líderes como jefes de tribus, reyes, gobernadores, etc., ¿no? Y la palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento es rosh, para hablar de cabeza. Un jefe de tribu, un rey o un gobernador. El uso normal de rosh para hablar de cabeza, de humanos, animales, también se usaba también para hablar de la cima de un monte o colina. Entonces rosh, en su uso también natural, ya no como para identificar a un jefe o un líder, se utilizaba de forma normal para hablar de la cabeza de un ser humano, de animales o la cima de un monte o colina. Luego vemos el modelo jerárquico que se establece en la Biblia, en una experiencia que tiene Moisés con su suegro Jetro, después de salir de Egipto, está dirigiendo al pueblo de Israel hacia su destino y se enfrenta con una realidad. Está liderando a más de 2 millones de personas. Algunos estiman que casi 3 millones de personas salieron de Israel con el pueblo de Egipto y otros pueblos. Y mire lo que dice Deuteronomio 1, 9 y 15. Versículo 9 dice: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo cargar con vosotros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. He aquí que hoy sois tan numerosos como las estrellas del cielo. Jehová Dios de vuestros padres os multiplique 1000 veces y os bendiga como os lo ha prometido. Fíjense que el pueblo de Israel había crecido, pero el modelo de liderazgo era todavía muy centralizado y básicamente el líder era Moisés. Y cuando alguien tenía algún problema, pues iba donde Moisés, y Moisés tenía que intervenir en los problemas de prácticamente todo el mundo y se estaba desgastando. Entonces, su suegro Jetro le dice: mira, Moisés, si tú sigues trabajando de esta manera, no vas a llegar, no solo tú te vas a desgastar, prácticamente te vas a matar a ti mismo, y además el pueblo no llegará a donde tiene que llegar. Entonces esto ya no tenía que ver con él solo, tenía que ver con el pueblo de Dios. Versículo 15 dice: entonces tomé, Moisés, escuchando la voz el consejo de su suegro, dice: entonces tomé a los jefes de vuestras tribus, hombres sabios y experimentados, y los puse como vuestros jefes, como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50, jefes de 10, y como oficiales de vuestras tribus.
Y la palabra que utiliza ahí es Rosh, cabeza. Los puso como cabeza, como líderes de estos grupos. Fíjense, jefes, dice de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Y oficiales, y se los puso como oficiales de las tribus. Entonces, lo que Jetro hizo fue, a través de Moisés, introducir un sistema jerárquico. Ahora Moisés no tenía que tratar con todos los problemas del pueblo, sino que cuando una persona tenía un problema, iba al jefe de 10 en su propia tribu. Y si el de jefe de 10 no lo podía atender, iba al jefe de 50. Y si el de 50 no lo atendía, entonces iba al de 1000. Y si el de 1000 no lo podía resolver, entonces iba a Moisés. Y lo que creó fue un modelo jerárquico, ¿vale? Entonces el israelita de a pie no podía llegar a Moisés directamente, ahora tenía que pasar a través de esta estructura jerárquica. Y esa estructura jerárquica servía para mantener el poder y el orden, ¿no? El poder en cuanto al orden y la organización del pueblo para poder llegar a donde ellos querían llegar. Pero también dice, no permitía las relaciones entre los distintos niveles. Si como le dije, el que tenía que ir al de 10, tenía que ir al de 10 antes de saltar al de 1000. Entonces no podía cruzar esos niveles, sino tenía que atravesar toda esta estructura. Y mantenía un sistema de clases, ¿no? Unos jefes más grandes, unos jefes más pequeños, de grupos más pequeños. Y se establece un modelo jerárquico en el Antiguo Testamento. Entonces, ahora vamos al Nuevo Testamento. Se introduce un concepto también de cabeza en el Nuevo Testamento. Cabeza en griego significa cefalos, encéfalo, de ahí viene cabeza, el cerebro. Y se utiliza este concepto de nuevo de cabeza para hablar de la cabeza del ser humano, de animales y seres humanos, en un sentido literal. Mateo 6, 16, 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cefalo y lávate la cara. Unge tu cabeza y lávate la cara, de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Luego, el esposo como cabeza de su esposa. Usa de nuevo la palabra cabeza, cefalo. Efesios 5, 22, 23, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cefalo, cabeza de la esposa. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Y ahí está utilizando de nuevo la misma palabra, y vea que está hablando no solo de la cabeza literal de seres humanos o animales, también se puede utilizar en este sentido para hablar de líderes, personas que tienen responsabilidad. El marido tiene responsabilidad sobre su mujer, sobre su familia, como Cristo tiene responsabilidad de la iglesia, y dice, Dios es cabeza de Cristo. Y luego, en tercer lugar, de Cristo como cabeza de la iglesia. Efesios 1, 22, 23 dice que a Dios le plació poner todas las cosas bajo el control de Cristo. Dice, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Sobre todas las cosas, pero por encima de todas las cosas, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ahí vemos el concepto de cabeza, como se utilizaba en el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento, una palabra distinta, pero el mismo concepto prácticamente. Efesios capítulo 4, versículo 15, lo hablamos la semana pasada, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo, cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué hace Jesucristo ahora? Pues Jesucristo lo que hace es que introduce un cambio paradigmático. No quita el orden jerárquico, sino que establece un organismo interdependiente. Fíjense lo que dice Romanos 12:4. Porque de la manera en que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función,
así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Entonces, de nuevo, esto lo hablamos la semana pasada, lo dejé aquí a manera de repaso porque es importante hablar de la motivación del liderazgo. Fíjense que está hablando de personas en el cuerpo de Cristo y hemos hablado de pastores, profetas, apóstoles que están en el cuerpo de Cristo y dice que son miembros y todos somos miembros del mismo cuerpo por un mismo espíritu, pero no tienen todos la misma función, no todos tenemos la misma responsabilidad. No es la misma responsabilidad de un maestro de escuela bíblica que la de un pastor o un anciano de la iglesia, un profeta, un evangelista. Pero todos somos parte del cuerpo. Y dice más aún, en versículo 5, así nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. O sea, nos necesitamos. Y eso es lo que, ahí pongo esa ilustración que define lo que es la iglesia. Es un cuerpo viviente divino, hecho por hombres y mujeres de carne y hueso, pero somos un ente divino, viviente. Amén. Y nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, Jesucristo introduce un nuevo modelo de servicio. Espero que lo puedan ver bien aquí en la pantalla. Está un poco pequeño, tal vez lo amplío. Importante que lo puedan leer. Un nuevo modelo de líder a siervo, ¿no? El término líder como tal no aparece mencionado en la Biblia Reina Valera, versión 1960, aunque sí el término guía aparece 8 veces. Sin embargo, el término siervo aparece mencionado más de 900 veces en la Biblia, siervo. Y a eso es lo que aspiramos. La Biblia nos pone nombre y apellido. Dice que aún después de haberlo acabado todo, mire, nos pone nombre, siervos y el apellido inútil. A eso aspiramos, a ser siervos inútiles, porque toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios y es Él el que hace las cosas en nosotros y a través de nosotros. Entonces, este nuevo modelo de liderazgo lo que causa de nuevo es un cambio de motivación. Dice Romanos 6:22, pero ahora libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Mire, lo más que podemos aspirar, yo lo dije la semana pasada, que Pablo no se llamaba siervo. En el idioma original, en el griego, él usa la palabra doulos para hablar de sí mismo, esclavo de Cristo, ¿no? Y cuando nosotros entendemos el concepto de ser siervo de Dios, tenemos que saber que es que nuestra vida le pertenece a Él. Cuando hablamos de siervo es en esa calidad de esclavo, que nosotros no hacemos lo que nos da la gana, lo que nos parece, hacemos lo que el Señor me pide que yo haga. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Fíjense, ahí la palabra, a eso es a la que me refería, en Romanos 1:1, dice Pablo, esclavo de Cristo, doulos de Cristo. Y